Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente hoy en Reflexiones. Mi nombre es Antonio Piraquive y hoy vamos a reflexionar en dos versículos que me gustaría que lo leyéramos y de acuerdo a eso pues sacamos una reflexión que es de bendición para muchos de nosotros. Pues para mí lo fue realmente. Dice Mateo, el primero es Mateo 7:21, dice así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Aquí podemos ver que Jesús está aclarando que no todo aquel que le dice Señor a Jesucristo pues es el que va a ir al reino de los cielos, ¿no? Sino él mismo lo contesta, el que hace la voluntad del Padre. Pero sin embargo quiero que miremos otro texto que está en Romanos 10:9, que dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Tremendo, porque uno mira acá y es como si hubiese una contradicción. En uno dice que todo el que dice, pues el que confiese, ¿no? El que confiese que Jesús es el Señor, pues va a ser salvo, ¿sí o no? Pero en el otro, pues en el Mateo 7:21 Jesús dice, o sea, Jesucristo mismo dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor, ¿sí o no? Sino pues el que hace la voluntad del Padre, que es lo que dice acá, no todo el que le dice Señor, Señor. Y es como si hubiese una especie de contradicción. Uno dice, pero ¿por qué? Realmente, si miramos, lo que pasa es que en Romanos, esa palabra de confesar tiene que ver con un griego que, si no me equivoco, significa que tiene que ver con martureo, que la palabra martureo tiene que ver como con mártir, o sea, es una persona que si confiesa con su vida, o sea, prácticamente que tiene que demostrar a grito entero que es un cristiano, es una persona que tiene que demostrar que no le importa nada, sino que con su vivencia, con su manera de vivir, o sea, dice claramente que es o sea, que cree en Cristo y su manera de vivir lo demuestra, es porque en él, o sea, en pocas palabras la respuesta de Jesús, que hace la voluntad de Dios, ¿sí o no? O sea, es porque él sí realmente ha confesado, él sí lo ha hecho, y es de esa palabra martureo que significa eso, o sea, que realmente es un mártir, en pocas palabras, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron muchos en la iglesia primitiva, que ellos dieron su vida. En ese momento decir que Cristo era el Señor, o sea, decir que Cristo era el Señor, y habiendo un César, porque el César también era como el Quirios en ese momento allá, o sea, no podían haber dos reyes, decir que Jesucristo era el Señor era literalmente, pues, dar la vida, o sea, y muchos de ellos lo dieron, ¿sí o no? O sea, con sus hechos. Pero entonces, ¿por qué en Mateo dice eso? Porque en Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, ya como que la otra. Pues lo que pasa es que aquí el griego que se utiliza para esto es como un bocón. O sea, hay una persona que habla, sí, Jesús es mi Señor, sí, Él es mi Dios. Y pienso que muchas veces nosotros, de una u otra manera, tenemos que saber si realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si hemos dicho realmente, o sea, nosotros sí queremos ser cristianos, o sea, lo demostramos con nuestros hechos, realmente sí mostramos a Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de decir las cosas, sí mostramos al Señor Jesucristo, que las personas digan, oiga, si esa persona realmente se nota que es un cristiano de verdad, o simplemente así, como un bocón más, no, sí, Jesús es mi Señor, pero a la hora de cuando tenemos que mostrar o tenemos que mostrar que somos cristianos, ahí sí como que no, y muchas veces de pronto ahí vemos esas dos clases de personas. Entonces hoy, la reflexión para el día de hoy, los invito, es que miremos realmente si hemos confesado, pero con nuestro, o sea, como martureo, ¿no? Como la palabra martureo, o sea, con nuestras vidas, que en nuestras vidas demostremos que realmente somos unos cristianos de verdad, o simplemente así, bocones ahí, habladores, así de que no, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Pero a la hora cuando tenemos que mostrar, digamos, vamos a orar en un restaurante, oremos por la comida. Ay, no, qué pena. Uy, no, ¿qué van a pensar mis amigos? Uy, no, qué pena. Hasta en cosas tan chiquitas como esas, estamos negando al Señor. Entonces, con esta reflexión los dejo hoy y pues que todos podamos, por la misericordia de Dios, ser cristianos mejor dicho, que Él nos ayude a ser de esos cristianos que podamos ser de perrenque. Bueno, hermanos, los dejo hoy con esta reflexión y hasta otra próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Chao.